Bien, Luis Cedeño nos acompaña, Asociación Civil Paz Activa. Bueno, Luis, muchas gracias por estar con nosotros, compartir con nuestros televidentes y hablar del tema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Nos anuncia el gobierno un nuevo plan o el reacomodo o reajuste del plan Patria Segura, pero la dinámica continúa, la dinámica de la violencia, de la muerte, del asalto, del robo, del hurto y no se detiene. Sí, bueno, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Realmente los números no se perfilan mejores este año y vamos a decirlo, el contexto país tampoco coadyuva a que los niveles de violencia disminuyan en el país, ¿no? Vemos que cada vez más, inclusive delitos comunes son violentos, o sea, se ejecutan con mucha hazaña, ¿no? Y ya comentábamos lo del lamentable asesinato de su colega aquí en Televen, pero cada cierto tiempo, por el número de homicidios que sucede a nivel nacional, lamentablemente una figura pública, ¿verdad?, va a ser parte de esa estadística. Así es. Ahora, también a la par de ello, Luis, está ocurriendo algo. Es más, hace un momento leí una reseña periodística, es algo ya repetido, si podemos decirlo de esta manera. La gente está tomando justicia en los sectores populares por su propia mano. Ya como ve la ausencia permanente o consistente de la policía y también de la Guardia Nacional, bueno, se reúnen, se organizan y sencillamente linchan al delincuente. Lo cual es una actitud sumamente peligrosa e ilegal, ¿no? Hay que decirlo. Uno puede, por supuesto, terminar en la cárcel por este tipo de actos y lo que vimos este año fue realmente lamentable porque los linchamientos estaban realmente más o menos reservados a esas poblaciones muy lejanas donde no había presencia policial y para crímenes muy aborrecibles, ¿no? Ahora vemos que es un fenómeno urbano que entonces se enquista, ¿verdad?, en la vida de las personas y cualquier persona por un hurto, un robo puede terminar, ¿verdad?, asesinado por una turba de personas que lo linchan, ¿verdad? Y eso es realmente muy peligroso cuando el Estado deja de ejercer esa función de control, ¿verdad?, y de lo que sería el monopolio de la violencia y lo cede a estos grupos porque simplemente está ausente de esos espacios. Ahora, ¿por qué crees tú que el Estado ha ido abandonando los espacios? Algunos llegan a especular que se trata de una política intencional y Sí. deliberada. Otros dicen que el Estado jerarquiza es la política y no verdaderamente el tema social. Pero debe haber alguna razón por el descuido que el Estado ha tenido en este sentido. Además, todo el entramado que hay alrededor de esto, ¿no? La contaminación de los cuerpos policiales, la raya amarilla que existe en que si es policía o es delincuente, hay una serie de elementos allí que son bien importantes, ¿no? Sí, bueno, uno prefiere pensar en una omisión o de repente en un error de política pública más que una intención velada de realmente generar inseguridad ciudadana. Nosotros creemos que se da una prevalencia de lo que es la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana. ¿Qué significa eso? Que se está tratando de proteger más al Estado, ¿verdad?, que a los ciudadanos, ¿no? Cuando debería ser al revés, el Estado debería proveer, ¿verdad?, más seguridad al ciudadano. Y esa era una política de seguridad ciudadana que debería prevalecer sobre una política de seguridad nacional. No, y uno nota, por ejemplo, y perdona que para que luego continúes con tu discurso, uno nota cómo cada día los funcionarios públicos tienen más y más escoltas, Sí, más y más carros que le acompañan. Los diputados del sector oficial, pues más y más escoltas, más y más carros les acompañan. Ellos piensan siempre que les va a pasar algo, ¿no? no, y es inevitable que en algún momento no a ellos, sino a alguna persona cercana, ¿verdad?, también sean víctimas de la delincuencia. Y es por esa omisión y también por ese uso irracional de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana Y además, ¿no? cuando realmente no tienen ningún tipo de capacidades, ¿verdad?, naturales para ello, ¿no? Tú lo decías, cuando un militar va y enfrenta a un enemigo es para eliminarlo, va en un plan de guerra, ¿no? Y por eso vimos que las OLP tuvieron tantos problemas a nivel de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y inclusive el presidente rectificó en su último discurso hablando de una OLP humanista, ¿no? Más allá de una que reconociendo que ciertamente han habido graves violaciones de derechos humanos en estas operaciones. Ahora, ¿cómo puede ser esto del plan de Patria Segura? Ok, retornan los cuadrantes, que eso surgió cuando Rodríguez Torres fue ministro del Interior, pero si no hay, es un problema de logística, es un problema de organización y además de disposición. Y de voluntad política. Claro. Porque en un discurso que transcurrió más de 5 horas, ¿verdad?, se habló
de repente unos 10 minutos sobre el tema de seguridad. Se hablaron de unas cosas sí, importantes. Esperemos que sí entren 10.000 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a las calles para resguardar a los ciudadanos. Pero es ese, tenemos que, el Estado tiene que hacer como un cambio, ¿verdad?, bastante importante en su política criminal y su política de seguridad ciudadana, donde realmente prevalezca el elemento civil, las policías civiles, sobre el elemento militar que ha causado tanto, digamos, tanto problema y realmente no ha dado ningún tipo de resultado. Ahora, ya que mencionas la policía, ¿por qué se contamina tan rápido la policía? Mira, interesante que lo comentes. Fíjate que la Policía Nacional Bolivariana, que es la policía más nueva, no tiene más de 5, 10 años si acaso tendrá la policía, está a la par hoy en día en denuncias y en percepción de corrupción que las demás policías municipales y estadales que llevan más de 20, 30 años funcionando. Entonces, hay que preguntarse qué sucedió. Algo sucedió allí. Debemos, por supuesto, tratar, y lo dijo el presidente de nuevo, vamos a reestructurar la Policía Nacional Bolivariana para que funcione realmente adecuado. Vamos a ver de qué se trata esa reestructuración, pero más allá de hecho es la voluntad política de que realmente tenemos que invertir muchísimo dinero en el tema de seguridad ciudadana y que los policías, como tú dices, ¿de dónde vienen los policías? Los policías vienen de sectores populares, muchas veces personas sin muchas opciones y que inclusive ven entrar en la policía como una forma de delinquir. Sí, una manera de darse cobertura, de darse protección. De darse protección, exactamente. Ahora, se anuncian planes, uno más, ¿no? Y se hizo en una oportunidad un diagnóstico que fue ponderado incluso por todos los factores Correcto. de la vida nacional y simplemente eso se guardó en una gaveta, no se ejecutó. Y la misión va todavía a Venezuela. Que fue la gran misión que dejó Chávez sobre este tema, supuestamente, y creemos que nada de lo que se está haciendo ahorita tiene que ver con la misión. De hecho, la misión no ha cumplido ni con 10 ni 15% de sus objetivos originales. Yo creo que hay que retomarla y ver si podemos darle una coherencia a la política de seguridad ciudadana en este país. Ahora, en algún momento mucha gente piensa que la delincuencia se enfrenta liquidando al delincuente, pero te lo comentaba antes, hay un reciclaje, vienen otros atrás y aún más jóvenes todavía. Y es una política de mano dura que no da muchos resultados. Realmente tiene que ser una mezcla entre control, represión y prevención, que es algo que no vemos en absoluto, ¿no? Una cantidad de políticas de prevención que podrían estar funcionando ahora, que nos darían resultados, sí, de repente en unos 5 años, pero nos daría, por supuesto, unos resultados más duraderos que estas políticas de represión, que como tú dices, lo que va a generar son nuevas cohortes, ¿verdad?, de delincuentes que aún van a ser más jóvenes y más peligrosos también. Ahora hay otras variables. Está la variable de las cárceles, importantísimo allí. La variable de los tribunales, en este caso actuando. Ahorita escuchábamos al alcalde de Chacao decir que, bueno, por 8ª vez un delincuente, lo entregamos y luego lo sueltan. Es que el problema no es policial, hay que decirlo. El problema es de todo el sistema de justicia. Y cuando decimos que el sistema de justicia y todo el sistema de seguridad ciudadana se apoya en policías, tribunales y centros penitenciarios. No puede funcionar, ¿verdad?, una política criminal si no funciona, por supuesto, los tribunales. Tribunales que tienen 1.200 causas que tienen que resolver al año. Imposible lo pueden hacer. Ya vimos cómo están los penales que hoy en día no reciben y tenemos dos sistemas penales paralelos, más de 20.000, 30.000 personas en retenes, y luego tenemos un sistema penitenciario que dice, yo no te acepto a más nadie, me tienes que pagar esto, me tienes que hacer aquello. Entonces, nadie está colaborando en el sistema. No, y además se convierte en la cárcel en un centro de delincuencia, porque de allí se generan operaciones. Pero sistemas concatenados que en cualquier país funcionan, en Venezuela funcionan uno por cada lado y prácticamente están disociados de cada uno de ellos. Sí, porque desde adentro hay quienes tienen las jerarquías, se convierten en planes, tienen conexión con los de afuera y ejecutan una operación conjunta. Bueno, las cárceles son hoy en día una de las fuentes mayores de extorsión y secuestro y sicariato, que todo se maneja desde allí, ¿verdad? No escuchamos que cuando hubo este tema de los billetes salían camiones de dinero de los retenes, ¿verdad?, para ser realmente lavados en el sistema financiero justamente. Claro, con todo eso indica que hay un gran sentido de complicidad, ¿no? Hay un gran sentido de complicidad y es mucho más grande que lo que las personas creen. Es el delito organizado que está realmente infiltrando todas las instituciones del Estado. Ahora, a la par de ello está lo que es el origen, ¿no? Hay una situación económica aguda, difícil, que se profundiza junto con una situación social que va de la mano de esa aguda crisis económica. Eso también contribuye, evidentemente. No, y aunque nosotros somos... y lo hemos dicho muchas veces, la pobreza no genera criminalidad, pero la criminalidad sí genera pobreza.
vemos que ahora las personas no es que se han vuelto criminales, sino que en cualquier oportunidad, y hemos visto inclusive ese robo famélico, ¿verdad? Donde las personas roban comida literalmente, Sí. o unas auyamas, o una mano de cambur porque simplemente tienen hambre, ¿no? Eso no se veía en el país realmente. Y bueno, tenemos un tema que por supuesto en ese contexto, pero no está generando criminalidad, sino que lo que está generando es unas desviaciones que realmente las personas están obligadas a tenerse. Ahora, la falta de sensibilidad, Luis, también importante, se hizo viral. Sí. El video de lo que ocurrió en Upata, San Félix, que 2 personas mueren lamentablemente en un accidente de tránsito y los transeúntes sin importarles absolutamente nada, como había dinero, que te llevaban recogiendo dinero, llevándose los documentos, robándole la ropa de las maletas, una cosa impresionante, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos perdido y creo que tiene ya una data, digamos, más antigua, es que no reconocemos al otro, el otro se ha objetizado, pues, ¿no? Es una simple cosa y por eso yo creo que los homicidas hoy en día matan con mayor facilidad, ¿verdad? El ensañamiento. El es otro ensañamiento, elemento. porque existe eso a todo nivel, en nivel político, a nivel económico, en nivel social, y eso es una cosa que tenemos que revertir en los próximos años. No, y además, finalmente, si el vértice de la pirámide no da el ejemplo, Tampoco da el ejemplo. Tenemos que desde lo más alto y de las majestades más altas de la sociedad, ¿verdad? Debemos tratar de dar un ejemplo realmente de convivencia que creo que todavía no estamos dando y que, por supuesto, esto es parte inclusive de toda la dinámica social y política que vive el país. Bueno, Luis, muchas gracias por tus comentarios y reflexiones que nos has presentado en la mañana de hoy. Luis Cedeño, de Asociación Civil Paz Activa. Al retorno, amigos, regresaremos con el segmento de Lo Actual.